Buenos días, nosotros somos el equipo número 1. Mi equipo está conformado por Alma Álvarez, Brenda Borbón, David Chávez, Patricia Chávez y Jesús David Coronado. Y les vamos a hablar sobre la persona física y los tipos de régimen de acuerdo a su actividad y obligaciones. Introducción. Hoy en día la contabilidad es un campo muy amplio que está en constante evolución para el mejoramiento del manejo de las grandes y pequeñas empresas. La contabilidad hoy en día es muy importante, ya que esta nos ayuda a organizar y administrar los diversos gastos, ventas u otras cosas que se puedan generar o presentar. Por esta ocasión hablaremos de la persona física y los distintos tipos de regímenes que existen de acuerdo a las actividades y obligaciones que realiza cada uno. Primero vamos a ver el concepto de persona física. La persona física nace con la evolución del propio derecho a lo largo de los años y la creación de un concepto de individuo y ciudadano. Es el derecho el que establece el marco regulatorio de los derechos y obligaciones de las personas físicas. Regímenes fiscales de acuerdo a su actividad. Los regímenes para las personas físicas se clasifican de acuerdo con sus actividades e ingresos, y uno de ellos son sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, actividades empresariales y profesionales, enajenación de bienes, intereses, obtención de premios, dividendos y demás ingresos. Para las personas físicas existen 5 tipos de regímenes fiscales. Uno de ellos es el régimen de asalariado. Son las personas que perciben salario y demás prestaciones, procedentes de un trabajo personal subordinado o a disposición de un empleador. Su declaración solo es anual. Estas personas del régimen de asalariados tienen diversas obligaciones ante el SAT, las cuales son que deberían iniciar el proceso con la inscripción en el RFC. Los asalariados deberán hacer su declaración anual. Informar a tu patrón antes de que te haga el primer pago, si tienes otro trabajo. Esto con el fin de que no aplique nuevamente el subsidio al empleo. Requisitos asalariados. Si perteneces a este régimen, debes considerar lo siguiente. Acumular ingresos. Si además tienes actividades de otro régimen. Deducir gastos. Cumplir con obligaciones fiscales. Estar inscritos en el SAT y tener un RFC. Uno de los ejemplos de asalariados son los obreros, como José Juan Pérez Gómez, secretarias, empleados de mostrador, asistentes y cajeros. Régimen de honorarios, servicios profesionales. En este régimen se registran las personas que obtengan ingresos por prestar servicios profesionales de manera independiente a empresas, dependencias de gobierno o personas físicas en general. Algunas de las obligaciones de este régimen son, al igual que el régimen de asalariados, iniciaremos con la inscripción en el RFC y deberás mantener una actualizada tu información. Si tus ingresos en el año no superaron a los 2 millones de pesos, solamente deberás registrar tus ingresos, gastos e inversiones. Pero si tus ingresos excedieron de los 2 millones, es tu obligación que lleves la contabilidad en sistemas electrónicos que tengan la capacidad de generar archivos o formatos XML, como lo hace ClickBalance. Si perteneces a este régimen, debes de considerar lo siguiente. Honorarios. Tiene que ser una persona independiente de una empresa. Siempre estar avisando a SAT de movimientos de ciertas cantidades de dinero. Deducir gastos e estar inscritos en el SAT y tener un RFC. Algunos ejemplos son abogado como licenciado Antonio Navarrete, contador Germán Yepis Rosas y médico Samuel González. Soy Patricia Chávez y les voy a hablar acerca de los regímenes de arrendamiento de inmuebles. A este régimen se registran las personas que obtienen ingresos por otorgar en renta o alquileres bienes inmuebles como son la casa habitación, el departamento habitacional, los edificios, los locales comerciales, las bodegas, entre otros. Para este régimen existen diferentes obligaciones que no cambian mucho, pero te recomendamos que mantengas tu atención en cada detalle que vamos a explicar aquí. Primero, iniciarás registrándote en el RFC y te vas a tener que tener actualizada tu información de dicho registro. También va a ser tu obligación que expidas facturas que incluyan el sello digital del SAT y que sean válidas para deducir y acreditar fácilmente.
También deberás efectuar retenciones de ISR a tus trabajadores y entregarlas al SAT. Y por último, presentarás la declaración informativa de las personas a las cuales le realizaste pagos por sueldos y a las que efectuaste pagos por subsidio al empleo. Arrendamiento de inmuebles. Los requisitos para esto son obtener ingresos de una renta, ya sea de una casa, de un departamento, una oficina, entre otras cosas. Después debes cumplir con cada obligación que tengas, ya sea declaraciones, expediciones de facturas, entre otras cosas también. Después tendrás que cumplir con obligaciones fiscales. Y por último, debes estar inscrito al SAT y tener un RFC. Algunos ejemplos son la casa habitación, y un ejemplo de este es la casa en venta de Valle Dorado, departamentos como pueden ser departamentos del Valle, oficinas, edificios, bodegas, terrenos, etc. Ahora les hablaré del régimen de actividades empresariales. Para este régimen es obligación registrarte las personas que realicen actividades comerciales, industriales, de autotransporte, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Y como todo régimen debe cumplir con ciertas obligaciones. La primera y más importante es estar inscritos y siempre tener actualizado nuestro RFC. Expedir facturas que incluyen el sello digital del SAT para poder deducir y acreditar fiscalmente. Y al no generar ingresos a los 2 millones de pesos, podrás solamente registrar tus ingresos de gastos e inversiones. Pero si nuestros gastos pasan los 2 millones de pesos, debemos tener un sistema de contabilidad electrónico. Bueno, pues yo les hablaré sobre algunos requisitos que se necesitan tener para cumplir con este régimen. Que principalmente pues es acumular ingresos, al igual que se deben de realizar actividades comerciales, agrícolas, para poder estar dado de alta en este régimen y estar inscritos en el SAT y tener un RFC. Algunos ejemplos que podemos encontrar pues son talleres mecánicos, como taller mecánico de Manrique, cafeterías, como el Cafeño, mini supers como la Rey y así. Después tenemos el régimen de incorporación fiscal, que este régimen se podrán registrar las personas físicas que realicen actividades empresariales, que vendan bienes o presten servicios para los que no se requiera un título profesional para efectuarlos. Algunas obligaciones que debemos de tener en cuenta para los contribuyentes es que se tendrá que entregar una nota de venta cada vez que un cliente compre algo o no requiera factura, es decir, por las ventas que realice, servicios que se presten al público en general. Los pagos de las compras o inversiones que superen los 2,000 pesos se deberán de hacer ya sea por tarjeta de crédito, débito o por cheque. También uno de los requisitos importantes que tenemos que tener en cuenta para el régimen de incorporación fiscal, pues es principalmente, como ya se dijo antes, es estar inscritos en el SAT o tener un RFC. Tener en todo momento actualizada la información y además los ingresos en un año no deben de ser mayores a 2 millones de pesos. También, por último, y ya para terminar, pues tenemos los ejemplos de las actividades pertenecientes a este régimen, que pues pueden ser los salones de belleza, las refaccionarias, los talleres mecánicos, tintorerías, carnicerías, joyerías, mercerías, dobos, taquerías, todo aquello que no se necesita un título universitario, vaya, profesional, y así. Después tenemos pues la conclusión, que de acuerdo a lo ya antes visto, además del análisis que se llevó a cabo dentro de la investigación, tal y como hemos podido comprobar, hemos llegado a la inequívoca conclusión como equipo que una persona física es muy importante ante la sociedad, ya que sobre todo en la contabilidad, pues esto tiene como obligación pagar distintos tipos de regímenes fiscales, ya que sin esta persona no se podrían concretar las acciones bien en un comercio o en una empresa.
Como pueden observar, presentamos aquí un mapa con toda la información de la investigación de una forma más sistematizada. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que pues, principalmente, como pueden ver, consultamos mucho la página del SAT. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias.